plataforma, ya, en la plataforma LMS, ahí yo les dejé la clase del otro día, ¿cierto? La clase del otro día. Y esa clase yo la voy a modificar, ¿ya? Voy a entrar primero a modelos probabilísticos. La clase voy a volverles a subir, que les subí otro ejercicio más. Y la resolución del primero. ¿Hicieron el ejercicio de la distribución normal? Profe, yo sí lo hice, pero no sé si un ejercicio de la PSU, un problema también se hacía. Sí, ese de la PSU también. Ya, ese logré hacer solo la parte A. La B no la Ya. entendí, eso de los cuartiles creo que preguntaba, o percentil, algo así. El percentil. Sí, el percentil. Vamos a... yo se la estoy subiendo ahora modificada para que veamos la resolución del primero y vean si lo que hicieron está correcto. Estoy todavía en la malla de modelos probabilísticos. Está cargando el archivo. Yo le aviso cuando esté ok y después me voy a ir a estadística, a la malla de estadística 2. Ya, los de modelos probabilísticos está pinchen donde dice clase de distribuciones de probabilidad. Me voy a ir yo a la estadística 2, a la malla, a la PMC, para actualizarles también el archivo. Clase de distribuciones de probabilidad. Esa la voy a borrar. Y voy a subir la modificada, la que tiene la resolución del 1. Ahí está subiendo el archivo. Guardar cambios. Ya. Ahí está. Dice clase distribuciones de probabilidad. Esa la pueden descargar, ¿ya? Y antes que comencemos a ver el desarrollo de los ejercicios, me gustaría que empezaran a descargar el RCommander. Ya les voy a enviar el link ahora. Voy a enviarles el link del RCommander para que así, ¿cierto?, lo puedan empezar a descargar mientras hacemos los ejercicios. Voy a apagar la cámara para que la clase se grabe, ¿cierto?, con mayor fluidez, con más rapidez. Ya, pero voy a seguir aquí con la voz. Les voy a mandar el link para que lo puedan descargar. Primero del RCommander. Ya. Profe, un compañero le habla por el chat, dice que si pudo subir la clase 1. Sí, está alojada. A ver, les voy a compartir pantalla.
La clase 1 está alojada acá donde dice video clase martes 14 de abril. Está la URL. Cuando ustedes pinchan la URL, lo lleva al link de YouTube, al video de la clase. Ya, y para los de estadística 2 también, o sea, perdón, modelos probabilísticos de la misma forma. No le subí a modelos, me faltó los modelos. Le subí solo estadística 2. Voy a, voy a subirle al tiro a los modelos probabilísticos. Me voy atrás. La URL voy a copiar la misma de... Le subí esta URL. Esta. Copiar. Es. Copiar. Me salí de la UCM virtual. Mis cursos, modelos. Me faltó subirse a los modelos, pues chiquillas, disculpen. URL. Video clase martes 14. Ahí sí. Ahí está el video de la clase del martes 14. Y así se los voy a ir subiendo el de hoy día también, cuando ya finalicemos, ¿cierto? El link se los voy a copiar, el link del programa R se los voy a dejar en el chat. Ya. Ese link que yo les mandé ahora recién, ya. ¿Alguno de los que está acá todos tienen Windows o hay alguno que tiene Mac? Porque ese link sirve solo para los Windows, ¿ya? Si hay alguno que tiene Mac, me indica para mandarle el link para la descarga para el Mac, porque ese no les va a servir, ¿ya? Cuando ustedes pinchan ese link del R Commander, ¿ya? Inmediatamente los va a llevar a la página que yo les muestro a continuación, que yo les estoy mostrando ahora, ¿ya? Lo llevo a esta página. Sí, profe. Ya, entonces ustedes bajan y se van a la versión, a la primera, donde dice RUK 36.2 exe. Y ahí empiezan a ejecutarlo. Pinchan, ¿cierto? La primera versión y se empieza a descargar solo en su equipo. Ahí lo dejan que se descargue mientras empezamos a hacer la revisión de los ejercicios. ¿Ya? Cuando ya termine, a medida que van terminando, vamos a ver, ¿cierto? Ya al finalizar la clase, cómo les quedó descargado y qué otros componentes necesitan. Porque el R Commander, ya a veces, depende de la versión que tengan de su equipo, se les va a aparecer automáticamente, ¿cierto? Otros tienen que empezar a cargar el paquete y ahí tengo que empezar yo a instruirlos, ¿ya? Pero ahí cuando terminemos de ver, ¿cierto? Terminemos de ver la materia, los ejercicios de hoy día, vamos a ver, ¿cierto? Que haya quedado bien instalado el R, ¿ya? Mañana nos vamos a preocupar en la tarde de dejar instalado el SPSS, ¿ya? Por hoy día nos vamos a preocupar del R. Voy a abrir
Profe, Dime. una compañera puso que tenía Mac en el chat. ¿Tenía Mac? A ver. No me llegan los... no me llega el chat de ella. Ya, voy a enviar el link de Mac. El link de Mac. Me parece que es RProject. RProject. Sí. Este es el link de Mac. Ay. El segundo es el link para Mac. ¿Ya? Ese es el link para Mac. Cuando se van los Mac a pinchar, ¿cierto? Cuando se van a pinchar el RProject, se van acá, ¿cierto? A CRAN, pinchan donde dice descargar CRAN, descargar CRAN, y ahí empiezan, ¿cierto? A buscar, podemos buscar el país Chile, ¿ya? Y el de la U Chile está mal. El otro día no nos funcionó con la UFRO, con el Departamento de Matemática y Estadística Universidad de la Frontera, con ese CRAN nos resultó. Entonces ustedes le dan clic al segundo, al de la UFRO, al CRAN de la UFRO, ¿ya? Y ahí los Mac pinchan donde dice descargar R para Mac, ¿ya? R para Mac. Y ahí cuando pinchan R para Mac, ya los lleva primeramente, ¿cierto? Tienen que verificar que tengan descargado en su equipo o lo descargan si no lo tienen. Ya requiere que esté instalado el Xquartz para que el R quede bien instalado, el R Commander después tiene que estar instalado el Xquartz. Eso lo instalan primero, antes de instalar, antes de irse a esta versión, antes de descargar el R 6.2, primeramente se van a descargar el Xquartz, ¿ya? Teniendo ese componente instalado, entonces los Mac van a poder descargar el R. Y ahí después lo empiezan a descargar, ¿ya? ¿Profe? Sí. El video de la clase 1 para el modelo probabilístico está privado el video en YouTube. A ver. Lo veo al tiro. Ah. Privado. ¿Aquí dónde me voy para? ¿Dónde me voy para? Ahí sale que es privado. Sí, ¿dónde me voy para? ¿En editar video, profe, o no? ¿En qué parte? Está privado. Acá editar video. Editar video. Acá como borrador. Y ahí le vamos a colocar compartir detalles, más opciones. Qué raro. Tu video. Configuración general. Qué raro. Está
Y al colocarle compartir, copiar. Ahora funcionó con el link actualizado. No, profe. Profe, creo que delante salía la opción ahí en editar video, como en la primera pantalla. Ahí, Sí, a ver. En esa parte donde dice editar video, donde entró delante. editar video. Sí, mira, ahí esperen eso. Baje un poco ahí. Creo que por ahí abajo salen las opciones. Ahí donde dice público. A ver. Marco sí, contenido. Público, restricción. A ver, voy a ver cómo era. Voy a marcar si es contenido creado para niños. Voy por si acaso. Voy a intentar por si acaso a ver si lo activa. Y si no, no es contenido creado para niños. Voy a colocar eso. Guardar. A ver si permite. Se guardaron los cambios. Y pantalla final. Privado. Sí. No. Editar. Editar video. Editar borrador. Visibilidad. Aquí está. Público. Público. Publicar. Ya. Ahí sí. Ahora sí van a poder. Copiar. Y se van acá a borrar este. A borrar. Sí. La URL. Y este link. Video clase martes 14 de abril. Guardar cambios. Ahora pinchenlo. Ahora no debería estar sin privado. Ahora sí. Ahora sí lo puedo ver yo al menos, profe. Ahora no está privado. Está público ahí. Ahora sí, chiquillos. Ya. Gracias por avisar. Gracias, profe. ¿Pudieron? Yo sí, no sé si los demás compañeros. Yo creo que sí. Sí, está público ahora. Sí, profe, sí se puede. Ya. Sí, porque en estadística 2 estaba bien, pero los modelos estaban privados. En los modelos probabilísticos. Ya.
vamos de nuevo. Vamos a la clase, los ejercicios. ¿Pudieron hacerlos, chiquillos, o no? Los últimos de la normal. Los de la distribución normal, el que dejé acá, ¿cierto? El que dejé... ¿Pudieron hacer el 1? Dice, suponga que los puntajes en la PSU de matemáticas se distribuyen en forma normal con media 505 puntos y desviación estándar 107 puntos. Si 10.000 alumnos rinden la PSU y para postular a la universidad, dice, se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Esa condición exige la universidad. La letra A nos preguntan, ¿cuántos alumnos podrán postular a la universidad? Entonces acá, ¿cierto? Antes de comenzar a desarrollar el ejercicio, nosotros debemos primeramente definir la variable aleatoria. ¿Cuál sería la variable aleatoria en este contexto? ¿Cuál es la variable aleatoria? ¿El puntaje o no, profesora? Muy bien, ¿cierto? El puntaje. ¿Y cómo de qué tipo es esa variable? ¿Es una variable aleatoria discreta o una variable aleatoria continua? Para trabajar, ¿cierto? Con la distribución normal trabaja siempre con variables aleatorias continuas. Ya, o sea, pueden tomar cualquier valor en un intervalo dado. El puntaje es un tipo de variable, ¿cierto? Continua. Entonces, por tanto, puede tomar cualquier valor en un intervalo dado. ¿Ya? Entonces, para encontrar probabilidades a través de la distribución normal, necesitamos que nuestra variable, ¿cierto?, sea una variable aleatoria continua. ¿Ya? Entonces, por tanto, para encontrar estas probabilidades a través de esta distribución normal, nos dice que esa variable puntaje, ¿cierto? El puntaje se distribuye ¿de qué forma? ¿Sale el comportamiento de la distribución de esa variable o no? ¿Lo indican acá en el ejemplo o no, chiquillos? Dice en forma normal, con media 505 y desviación estándar 107. Entonces, si la indica. Muy bien, ¿cierto? Entonces, por tanto, indica la distribución que toma, ¿cierto?, esta variable, el comportamiento que toma esta variable. Muy bien. Entonces, la media, ¿cierto?, en bruto es de 505 puntos y desviación estándar de 107 puntos. O sea, esa variable se comporta de forma normal, con distribución normal en bruto, ¿cierto? Con nuestra distribución normal. Dice, nos dan una cantidad, ¿cierto? Si 10.000 alumnos rinden la PSU y para postular se exige un mínimo necesario de 400 puntos. Entonces, ¿cómo podré desarrollar, cierto? ¿Cómo voy a saber cuántos alumnos podrán postular a la universidad? ¿Qué necesito realizar para poder saber cuántos van a poder postular? Porque ahí en la letra A nos preguntan por una probabilidad o nos preguntan por una cantidad. Por la cantidad de alumnos en la... ¿Cierto? ¿Y a través de qué vamos a saber nosotros esa cantidad? A través, primeramente, ¿cierto?, del cálculo de una probabilidad. Y esa probabilidad la vamos a multiplicar ¿por quién? Por la cantidad de alumnos que rinden la PSU, ¿cierto? Ahí vamos a encontrar nosotros la cantidad de alumnos que podrán postular. Pero primero hay que calcular una probabilidad. ¿Y qué probabilidad tendríamos que calcular ahí si nos dicen que se exige un mínimo necesario de 400 puntos?
La probabilidad de que el puntaje sea mayor. Muy bien, de que X, ¿cierto? La probabilidad de que X, ¿cierto? Sea mayor a ¿cuánto? A 400. 400, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí, para poder tener el desarrollo, ¿cierto? Ahí en la respuesta, ¿cierto? Ustedes van viendo la respuesta ahí. Y dice que la probabilidad de Z, ¿qué indica esa Z? ¿A qué hace alusión esa Z que aparece ahí? ¿Por qué de la X me transformé a la Z? Porque está estandarizado. Exacto, o sea, yo la variable que está en bruto, ¿cierto? X, que es una variable que tiene una distribución normal en bruto, esos 400 no voy a poder encontrar esa probabilidad, sino que ahora necesito estandarizarla, ¿cierto? A la distribución normal 0,1, o sea, con media 0 y varianza 1, o desviación estándar 1, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí Z viene de que la variable, ¿cierto? A la variable X le voy a restar el promedio y le voy a dividir ¿quién? La desviación estándar. Al igual, ¿cierto? Que aparece acá. La variable en bruto le resto su media y le divido la desviación estándar, ¿cierto? Que son los parámetros, ¿cierto? Que acompañan a la distribución normal en bruto. Entonces, por tanto, ese es Z, entonces por eso se transforma, ¿cierto?, en Z. Y la dirección, ¿por qué es mayor y por qué no puede ser menor? ¿Por qué debe ser mayor la dirección? ¿Quién me indica que debe ser mayor? ¿Quién me está indicando que debe ser mayor? Creo que el enunciado, profesora, donde dice que deben tener mínimo un puntaje de 400. Muy bien, dice cierto, se exige un mínimo. Entonces, por tanto, es de 400 y más. Muy bien, entonces eso, ¿cierto? Al decir mínimo, indica que toma el valor, ¿cierto? Y más. Entonces, por tanto, en la variable continua, da lo mismo escribir mayor o igual, o menor o igual, ¿ya? Son lo mismo. Si le coloco mayor, es lo mismo que le colocara mayor o igual en la continua, ¿ya? En la variable continua. ¿Cuándo es la diferencia? En la discreta. Cuando tengo una variable aleatoria discreta, ¿cierto? Y tengo que la variable es mayor a un valor, entonces mayor a ese valor no lo toma cuando es discreta, ¿ya? Pero cuando es continua, como este caso, da lo mismo escribir ahí mayor o mayor o igual. Es lo mismo, porque toma el valor igual, ¿ya? Entonces, por tanto, para poder encontrar, ¿cierto?, el valor adecuado de la distribución normal estándar, entonces el valor 400 le tengo que restar su media, que serían 505, ¿cierto? Y le divido, ¿quién? La desviación estándar, que sería 107. Y ahí me da un valor, ¿cierto?, de menos 0,98. Menos 0,98. Entonces ahí, ¿cierto?, en las tablas, tanto para la dirección hacia la derecha como a la izquierda que yo les dejé en la plataforma, ¿cierto?, no encontramos para valores negativos, solamente encontramos para valores positivos, ¿cierto? ¿Cierto, chiquillos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, por tanto, ¿qué teníamos que hacer cuando encontramos acá un valor negativo? Se tiene que cambiar, ¿cierto?, el signo. ¿Y de qué forma cambio el signo? Cambiando también la dirección del extremo, ¿cierto? Si está hacia la derecha, entonces tiene que estar hacia la izquierda, pero ahora en valor positivo. Es como que multiplicáramos por -1 tanto la dirección como el signo. Entonces nos cambia el signo. Si está hacia la derecha, queda hacia la izquierda. Y el signo, ¿cierto? Acá, menos pasa a ser positivo, ¿ya? Entonces, ahora, ¿qué tenemos que encontrar? La probabilidad de que la variable, ¿cierto? Z sea menor a 0,98. ¿De qué forma la encontramos en la tabla? ¿Cierto? Vamos a la tabla y nos vamos acá. 0,98.
9, donde está el Z, ¿cierto? Nos vamos al 0,9, en la fila 0,9, y en la columna nos vamos a donde está el 8. 0,90, 91, 92, 93, y así sucesivamente hasta llegar al 0,98. ¿Cuánto es la probabilidad de Z menor a 0,98? 0,8365. ¿Ya? 0,8365, ¿ya? Entonces, por tanto, esa probabilidad no puedo responder, ¿cierto? No puedo llegar y responder con ese valor de la probabilidad, sino que me dice cuántos. Entonces ahora, ¿cierto? Ese 0,8365 lo vamos a multiplicar por 10.000 para dar respuesta a la pregunta, ¿ya? Por la totalidad de alumnos que rinden la PSU. Entonces ahí nos va a dar un total de ¿cuántos alumnos? 8.365 alumnos podrán postular a la universidad. ¿Ya? ¿Se entendió la letra A, chiquillo? ¿Cómo se calculó la letra A? Si tienen malo su micrófono, pueden escribir en el chat, ¿ya? ¿Se entendió la letra A o la vuelvo a repetir? ¿Sí? ¿Silencio a prueba? Profe, Dime. ¿en esta distribución solo se usan variables continuas? O sea, aleatorias continuas, ¿o no? Solo variables aleatorias continuas. ¿Vamos a ver ejercicios del otro o no? No, en esta primera parte, ¿cierto? Para ir avanzando más rápido, lo que me interesa es que entiendan bien el concepto de la distribución normal, ¿ya? De la distribución normal. Entonces, por tanto, para no... Nos queda todavía materia por ver, nos queda materia por ver para evaluar, ¿cierto? El 19 de mayo tenemos la prueba y nos falta al comienzo de estadística 2, ¿cierto? Que empezamos con el muestreo. Entonces ya mañana comenzamos viendo lo que es la materia propiamente tal, pero necesito que la distribución normal, el cálculo de la distribución normal la manejen bien, ¿ya? El contexto. Entonces de la discreta probablemente no alcancemos, no la voy a evaluar, solamente se las pasé, pero no la voy a evaluar. Lo que voy a evaluar, sí, es la distribución normal en adelante, ¿ya? ¿Ya, chiquillos? Sí, profe. Ya, la letra B dice, si a los alumnos que obtengan puntajes superiores al percentil 90 se les ofrece una beca, ¿qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? Entonces ahí, ¿cierto? Esa pregunta, ¿qué nos están preguntando? ¿Qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca? ¿Qué nos están preguntando ahí? ¿A qué hace alusión esa pregunta? Nos dan un percentil, ¿cierto? Nos dan un percentil a la cual nosotros debemos tomarlo como referencia. Y a través de ese percentil, ¿qué quieren investigar en esa pregunta? ¿Qué se quiere investigar? Se quiere investigar la variable, ¿cierto? La variable aleatoria continua. Nos dicen qué puntaje, o sea, ¿cuál va a ser la incógnita acá? La incógnita va a ser, ¿cierto? Nuestra variable, ¿cierto? X. X, ¿cierto? Nosotros necesitamos saber qué puntaje será el mínimo para acceder a la beca. Por tanto, en la tabla, ¿cierto? En la tabla vamos a buscar el percentil 90, el que esté el valor más cercano, ¿cierto? Al percentil 90. Entonces, ahí, ¿cómo lo buscamos ese percentil? Nos vamos a la tabla, y buscamos entre estas probabilidades, ¿ya? Entre estas probabilidades, el percentil 90, ¿ya? Entonces acá, dime,
Más exacto, no tiene que, no hay que interpolar, se busca el más cercano nada más. No, si aquí también ustedes pueden interpolar. Sí, acá eso iba a decir justo eso. Aquí, el valor cierto sería 1,28, ¿cierto? Y el 1,29. Entonces ahí, ¿cierto? Eso lo suman y lo dividen en 2, ¿cierto? Y ahí les da el valor de ¿cuánto? Ahí les da el valor de 1,289, ¿cierto? 1,289. Entonces, por tanto, entre esos dos está el percentil 90, ¿ya? En algunos casos se aproxima, ¿cierto? También no estaría malo cuando se busca el valor más cercano, o sea que no se pase. O sea, ahí, ¿cierto? El percentil 90 nos pasamos, ¿cierto? Un poquito. Entonces, el valor justo aproximado para no pasarnos, ¿cierto? Muchas veces se dice que es 1,28. Pero ahora si queremos interpolarlo, tomaría entre estos dos valores, ¿ya? Del 1,28 y el 1,29, ¿ya? Entonces, de las dos formas estaría correcta, ¿ya? De las dos formas estaría correcta. Entonces, por tanto, si nosotros lo dejamos como el valor más cercano, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto? Reemplazamos y el puntaje mínimo, ¿cierto? Será 1,28 o 1,289, igual, ¿cierto? ¿A quién? Igual, ¿de dónde encontramos, ¿cierto? ¿De dónde encontramos ese valor que ustedes dicen acá? X menos 505, ¿cierto? Ese es el valor, ¿cierto? Que toma mi valor de Z con respecto al percentil, ¿ya? Entonces ahí esa fórmula, ¿cierto? Es Z, ¿cierto? Igual a la variable en bruto, le restamos 505 y le dividimos 107, ¿cierto? Al calcular nuestra incógnita es X, ¿cierto? Mi variable. Entonces, por tanto, X va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a 1,28 por 107, ¿cierto? Por la desviación estándar, sumado más 505, ¿cierto? Si está restando, pasa para el otro lado, sumando. Ya aquí fue el desarrollo de una ecuación de primer grado, ¿ya? Entonces, por tanto, el valor que nos va a dar, ¿cierto? Si consideramos el valor más cercano, considerando el valor más cercano, ¿cierto? Que sería 1,28. Entonces, por tanto, para recibir la beca, los alumnos tendrán que sacarse por lo menos, ¿cierto? 642 puntos en la PSU de matemáticas, ¿ya? O sacarse, ¿cierto? Por lo menos, inmediatamente toman 641,96 puntos en la PSU de matemáticas si queremos dejarla, ¿cierto? Con los valores también decimales. O si la aproximamos al entero más cercano. ¿Ya, chiquillos? ¿Se entendió la letra B? La letra B, ¿cómo calculamos el valor de la variable dándonos el percentil? Es como al revés de la probabilidad. La probabilidad buscamos el valor fuera y cuando nos hablan de percentil buscamos el valor dentro de la tabla, los valores que están dentro de la tabla, las probabilidades que están dentro, y ahí tenemos que ver, ¿cierto?, a qué corresponde esa probabilidad, ese percentil, ¿cierto?, con el valor Z de la distribución normal estándar. ¿Sí? Para que puedan hacer el siguiente, aquí, ¿cierto?, el siguiente dice, el director de cierto colegio requiere que los postulantes que ingresen a su colegio efectúen una prueba de selección y que en ella obtengan una calificación mínima de 500 puntos, ¿ya? Si las calificaciones de la prueba se distribuyen normalmente con una media de 485 y desviación estándar de 30 puntos, ¿ya? Dice, ¿qué porcentaje de postulantes aprobará la prueba? Entonces ahí, ¿cierto? Primeramente, al igual que arriba, tenemos que identificar la variable.
¿Cuál sería nuestra variable? ¿Cuál sería nuestra variable en el ejemplo 2? ¿Mm? Díganme, no importa que se equivoquen. ¿No es la calificación? Sí, la calificación, ¿cierto? La calificación, ¿y cómo se distribuye? ¿Cómo se distribuye la calificación? Con media de 485 y desviación estándar de 30 puntos. Bien, se distribuye de forma normal, ¿cierto? Esta calificación medida en puntaje se distribuye normal con una media de 485 y desviación estándar de 30. Muy bien. Entonces, por tanto, la letra A, ¿qué nos preguntan ahí? ¿Nos preguntan por una cantidad, nos preguntan por una probabilidad o nos preguntan por un porcentaje? Por un porcentaje. Un porcentaje. ¿Cómo voy a calcular ese porcentaje? ¿No sería calcular la probabilidad primero? Muy Y bien. luego No, esa dis- probabilidad la transformamos a porcentaje. sí, disculpa que estaba viendo los mensajes, ahora recién están llegando los mensajes del chat. Sí, estoy grabando. Sí, estoy grabando, chiquillos. Así que para que estén tranquilos. Sí, efectivamente no me estaban llegando no estaba viendo los mensajes del chat, estaba como que se me quedó pegado en el chat cuando ni siquiera vi los mensajes hasta que me hablaron del video. Recién me llegaron los de los videos que me estaban hablando delante. Pero el mensaje ahora lo tengo hasta donde dice, creo que no puede ver los mensajes. Ahora sí, ¿cierto? Ahí me están llegando. Ya, bien, muy bien, ¿cierto? Primero debo encontrar la probabilidad. ¿Y la probabilidad hace alusión a qué? ¿Qué debo encontrar? Me dice que en ella, en la prueba de selección, dice que se debe tener un puntaje mínimo de ¿cuántos puntos? 500. 500, ¿cierto? Y ahí ya nos está indicando la dirección. ¿Qué dirección tomaría la probabilidad, ¿cierto?, de la variable X? ¿Para qué dirección tomaría? Lo voy a escribir aquí en el chat. Tiene que ser mayor, creo. Muy bien. ¿Y por qué mayor? Porque dice que se exige, dice un mínimo, una calificación mínima, ¿cierto?, de 500 puntos. Ya, entonces ahí nos están diciendo, ¿cierto?, mínimo de 500 o más, ¿cierto? Entonces, por tanto, ahí, en el chat, sería la probabilidad de que X sea, ¿cierto?, mayor a 500. Entonces, ¿cómo tendríamos, ¿cierto?, que desglosar? Eso sería igual ¿a quién? A la probabilidad de... ¿Quién sería X? Ahora Tengo tiene que transformar el Z, ¿o no? Muy bien, transformar esa variable en bruto la tengo que transformar ahora a la variable estandarizada, o sea, a z. Ese x, ¿cierto? Se va a transformar en x, le resto la media, ¿cierto? Mu, y dividido, ¿cierto? Por la desviación estándar. Y la desviación estándar le voy a colocar, ¿cierto? Des. Y eso, ¿cierto? Va a ser mayor ¿a quién? Va a ser mayor a el valor, ¿cierto? Referencial. 500, le resto ¿quién? ¿Cuál sería la media? Los 500 le resto su media. ¿Y cuánto es la media de la calificación? 485. Menos 485 y dividido en su desviación estándar. ¿Cuánto es su desviación estándar? 30.
30, ¿cierto? Entonces ahí eso va a ser igual, ¿cierto?, a la probabilidad Sx menos la media dividido en la desviación estándar es z, ¿cierto? Z ahí va a ser mayor ¿a qué valor? ¿Cuánto es el valor que les da 500 menos 485 dividido en 30? ¿Cuánto es el valor que les da en esa resta y en esa división? 500 menos 485 dividido en 30. 500. 0.5. Muy bien, ¿cierto? 500, ahí lo calculan, menos 485 menos 485 dividido en 30. Nos da, ¿cierto?, un valor de 0,5 o 0,50, ¿cierto? Entonces ahí positivo, 0,50. ¿Y cuánto sería entonces esa probabilidad? ¿Ya? Si nos vamos a la tabla hacia la derecha, ¿cierto? Si encontráramos, si siguiéramos trabajando con la dirección izquierda, hacia la izquierda, ¿cómo tendríamos que encontrar esa probabilidad? 1 menos el 0,5. Eso, a la izquierda, ¿cierto? 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,50, ¿ya? Entonces, por tanto, nos vamos a ver, ¿cierto?, la tabla. Nos vamos a ver la tabla y nos vamos acá, ¿cierto? ¿Cuánto es la probabilidad de 0,5? 0,50. 0,50 sería 0,6915 si eso es a la izquierda. Y a la derecha sería 1 menos ese valor, ¿cierto? 1 menos ese valor. 1 menos 0,6915. 1 menos 0,6915. Entonces es lo mismo que colocar, ¿cierto? 1 menos la probabilidad de que z sea menor a 0,50, ¿ya? Y eso es igual a 1 menos 0,6915, ¿ya? Entonces, ¿cuánto es ese valor 1 menos 0,6915? Que va a ser el mismo 0,3085. 0,3085. Ese es el valor de la probabilidad. Y la pregunta del enunciado, ¿nos preguntan por una probabilidad o nos preguntan por un porcentaje? Por un porcentaje. Muy bien, entonces, ¿cómo darían respuesta a eso? ¿Cómo se respondería a la letra A? ¿No se puede multiplicar por 100? Por supuesto, se multiplica esa probabilidad por 100 y se obtiene, ¿cierto?, el porcentaje, ¿ya? Entonces sería el 30,85% de los postulantes aprobará la prueba, ¿ya? El 30,85% de los postulantes, ¿cierto?, aprobará la prueba. ¿Ya, chiquillos? Profe, Sí, dime. en los ejercicios anteriores Dime. fui haciendo, por ejemplo, el ejercicio cómo hacerlo con la tabla que me representa el área hacia la izquierda y hacia la derecha. Y Sí, en algunos perfecto. se diferenciaba el resultado final en la milésima parte, por ejemplo. Entonces, ¿eso incide o es lo mismo? ¿O usted nos va a indicar qué tabla deberíamos usar? No, un ejemplo, yo me voy a fijar siempre en la... Me voy a fijar siempre en la... Yo, cuando mañana trabajemos con el... Mañana les quiero igual mostrar el R, ¿ya? Mañana les quiero mostrar el R, y el R igual tiene aproximación de decimales. Entonces ahí ustedes me tienen que indicar, ¿cierto? Porque igual hay diferencia. Ustedes me indican si trabajó con la tabla hacia la derecha o me colocan si trabajó con la tabla hacia la izquierda. De las dos formas va a estar bien, porque el R tiene aproximación también de decimales,
el R trabaja con todos los decimales. Entonces, con el R también va a haber aproximación de decimales. Entonces, ahí también se coloca el resultado, se trabajó a través del programa R. Entonces, ahí yo voy a ver, ¿cierto?, que está de las tres formas correctas. Tanto, si ustedes utilizan la tabla teórica a la izquierda, ¿cierto?, considera solamente los 4 primeros decimales, a la derecha, ¿cierto?, también, pero el R considera todo. Entonces ahí, ¿cierto?, hay algunas aproximaciones, algunos milésimas de diferencia, ¿ya? Entonces ahí ustedes me colocan. Pero ahora si el procedimiento está malo, ahí obviamente no hay nada que hacer. Un ejemplo como el caso, el B, si ustedes miran la letra B, entonces la letra B dice, si aquellos postulantes que obtienen un puntaje comprendido entre 471 y 499 puntos, dice, pueden optar a una segunda oportunidad. Y un total de 1.200 postulantes rindió la primera prueba. Dice, ¿cuántos de los 1.200 postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez? ¿Ya? Entonces ahí nos están preguntando, ¿ya? Ahí nos están preguntando, nos están diciendo entre dos valores, ¿ya? Nos están diciendo si aquellos postulantes que obtienen un puntaje comprendido entre 471 y 499. Entonces, ¿de qué forma tenemos que encontrarlo? ¿Ya? Aquí nos dicen la probabilidad, ¿cierto?, que se encuentre entre A, X se encuentra entre A y se encuentra entre B, ¿ya? Entre esos dos valores se encuentra X, nuestra variable que nos están preguntando. Entonces, ahí, ¿cierto?, ¿de qué forma lo vamos a calcular esas probabilidades a través de la distribución normal? ¿Cierto? Nos dice que la probabilidad, debemos calcular la probabilidad de que X sea menor que el lado derecho, ¿cierto? Menor que B, eso sería menos, ¿cierto? Menos la probabilidad de que X sea menor a A, ¿ya? Esa es la fórmula correspondiente para poder calcular, ¿cierto?, el valor de la variable que se encuentra entre dos, ¿cierto?, entre dos intervalos, entre A y entre B, ¿ya? Entonces, por tanto, hay que calcular primeramente la probabilidad, ¿cierto?, de la variable que se encuentre, ¿cierto?, hacia la izquierda de B y le restamos la probabilidad que se encuentre, ¿cierto?, a la izquierda de A, ¿ya? Entonces, como ahí debería ser, ¿cierto?, mayor a, pero se le antepone, ¿cierto?, el menos. ¿Por qué primero es el B y no el A? Porque si es el A, les daría una probabilidad negativa, ¿ya? Entonces, por tanto, siempre es el lado derecho menos, ¿cierto?, la probabilidad del lado izquierdo. Entonces, por tanto, las probabilidades siempre van a estar entre 0 y entre 1. Nunca les va a dar una probabilidad negativa, ¿ya? Nunca les va a dar una probabilidad negativa, ni tampoco les va a dar una probabilidad mayor a 1. ¿Ya? Ahí hay un dato incorrecto, ¿cierto? Si llegan a una probabilidad negativa, hay un mal procedimiento por ahí en el camino, o si llegan a una probabilidad, ¿cierto?, mayor a 1. ¿Ya? Entonces, si decimos que la probabilidad de X, ¿cierto?, se encuentra a la izquierda de B, ¿quién es B? ¿Quién sería B en este caso? ¿Cómo tendríamos que anotar eso? La probabilidad de que X sea menor a... ¿Quién sería B en este ejemplo en particular? 499. 499, muy bien. 499, ¿cierto? Menor a 499. Y a eso le restamos, ¿cierto?, la probabilidad de que X sea menor a 471, que sería el valor que toma A, ¿ya? Entonces, por tanto, tenemos que estandarizar, ¿cierto? Ahí están los valores en bruto. Entonces, tenemos que encontrar el primer valor, ¿cierto?
la primera probabilidad, ¿cierto?, de que Z, ese X al estandarizarlo, sería Z menor a ¿quién? Tenemos que restar 499, le restamos la media y le dividimos la desviación estándar. Por tanto, ¿cuál es la media? ¿Cuál es la media de del ejemplo? 485. Sí, y le tenemos que dividir también la desviación estándar, que sería 30, ¿cierto? Entonces, por tanto, ¿cierto? La desviación estándar de 30, le restamos, ¿cierto? 499 menos 485 dividido en 30. 499 menos 485 dividido en 30. Y nos da, ¿cierto?, un valor, ¿cierto?, de 0,46, ¿ya? Entonces eso, 46 periódico, ¿ya? Entonces lo dejamos eso en 0,46, ¿ya? Lo mantenemos ahí en 0,46. Ese es el valor, ¿cierto?, que nos da 0,46, el primer valor ahí, Z menor a 0,46, ¿ya? Le restamos ahora la probabilidad de Z, ¿cierto? Sería Z menor 471 menos, ¿cierto? 499 ahora, 471 menos 485 dividido en 30. Entonces ahí nos da una probabilidad negativa, ¿cierto? O sea, perdón, un valor negativo del valor de Z, perdón. Entonces nos da un valor, ¿cierto?, para poder encontrar en la tabla de la distribución normal de menos 0,46. Entonces ahí, ¿cierto?, menos 0,46. Entonces les va a quedar, ¿cierto?, de esa forma. Hacia la izquierda, ¿cierto?, el 0,46 lo buscamos en la tabla hacia la izquierda y nos da un valor de 0,46, entonces nos da un valor 0,4, ¿cierto? Y ahí nos da un valor de 0,6772. Esa probabilidad, ¿cierto?, nos da de que Z sea menor a 0,46. 0,6772, ¿ya? Entonces, por tanto, acá, luego de ello, ¿cierto? Luego de ello, nos dicen acá que debemos también encontrar el valor de Z que se encuentra a la izquierda de menos 0,46, ¿cierto? Esa probabilidad. Entonces, ¿cómo tendría que quedar escrita esa probabilidad? Sería 0,6772 menos, ¿cierto? Menos, entonces ahí, ¿cierto?, la probabilidad sería ¿de quién? De Z, si está a la izquierda y el valor es negativo, ¿cómo tendría que escribirse entonces esa dirección, chiquillos? Si estás a la izquierda y está el valor negativo, para poder encontrar esa probabilidad, ¿cómo tengo que hacerlo? Tengo que cambiarlo hacia el otro extremo, o sea, sería Z hacia la derecha, ¿de quién? Del valor 0,46, pero positivo, ¿ya? Del valor 0,46 positivo, ¿ya? Entonces, esa probabilidad es la que tengo que encontrar a la derecha. ¿Cuánto nos da hacia la derecha si buscamos en la tabla hacia la derecha? Buscamos en la tabla hacia la derecha 0,46. Profe, Sí, yo ocupé el complemento de la misma probabilidad porque donde son simétricas sería exactamente idéntico.
Eso también es válido, ¿cierto? Muy En vez bien. de dar vuelta y hacer todo eso. Exacto, también, muy buena técnica ahí, ¿cierto? Entonces, por tanto, el valor hacia la derecha, ¿cierto? Nos da un valor, es simétrica, ¿cierto? Entonces, por tanto, 0,46 nos va a dar un valor de 0,3228, 0,3228, al hacerlo, ¿cierto? 0,6772 menos 0,3228, ¿ya? Y ahí calculan, ¿cierto? Les va a dar, ¿cuánto es el valor que les da? 0,6772 menos 0,3228. 0,6772 menos 0,3228. Les da un valor de 0,3544. ¿Ya? Entonces, es una probabilidad, pero ahí no nos preguntan por solo la probabilidad, ¿cierto? ¿A qué hace alusión esa pregunta que nos están haciendo en la materia? Nos preguntan, ¿cierto? Nos preguntan ¿cuántos de los 1.200 postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez? Entonces, ¿qué tenemos que hacer con esa probabilidad que nos dio, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer con esa probabilidad, con ese 0,3544? Tenemos que multiplicarla por 1.200, ¿ya? 0,3544 la multiplicamos por 1.200. Y ahí tenemos, ¿cierto? 425,28, ¿ya? Pero ahí, ¿cierto? Nos están dando con valor decimal. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Cuántos de los 1.200 postulantes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y las personas, ¿cierto? Tenemos que aproximarla para poder, ¿cierto? Tener la cantidad exacta. No podemos dividir una persona, sino que 426 postulantes tienen aproximadamente 426 postulantes tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez, ¿ya? Ahí les fui anotando las fórmulas. 0,3544 multiplicado por 1.200. Y ahí les va a dar, ¿cierto? 425,28. 425,28. Entonces eso lo aproximan, ¿cierto? Lo aproximado a 426 postulantes. Tendrán derecho a rendir la prueba por segunda vez, ¿ya? Luego, nos preguntan acá, determine un puntaje, ¿ya? Un puntaje K correspondiente al percentil 95 de la distribución, ¿ya? Entonces acá el puntaje, ¿cierto? Va a ser calculado de la misma forma. Aquí nos están preguntando por la incógnita que sería nuestra variable, ¿cierto? Y la variable sería con la letra X, ¿cierto? La variable en bruto, por el puntaje en bruto nos están preguntando. Entonces, por tanto, nos vamos al percentil 95 de la distribución para ver qué valor toma Z, ¿ya? El valor de Z, ¿cuál va a ser correspondiente al percentil 95? El valor aproximado, ¿ya? El valor aproximado de la distribución normal con el percentil 95, ¿cierto? Y se encuentra entre estos dos valores. Se encuentra en el valor de Z 1,0
64 y se encuentra, ¿cierto?, 1,65. Entre estos dos valores, ¿cierto?, se encuentra nuestro valor de Z. Entonces podemos ocupar el más cercano, ¿cierto?, 1,64 o, ¿cierto?, podemos interpolar y el valor sería 1,645. El valor de nuestro Z, ¿ya? Entonces, 1,645 u 1,64 si utilizamos, ¿cierto?, el valor más cercano. Y ahí lo reemplazamos. Sería, al mirar esta misma fórmula, sería 1,64 o 1,645 es igual a el valor de nuestra variable, ¿cierto?, X, le restamos la media. ¿Quién sería la media en el ejemplo 2? La media en el ejemplo 2 tenemos que restarle 485, ¿ya? Y le dividimos por la desviación estándar, que sería 30, ¿ya? Y de esa forma, ¿cierto?, vamos a tener igual a 1,64 por 30, ¿cierto?, por 30 más la media. Ya, ahí es la fórmula, ¿cierto?, haciendo la ecuación de primer grado más la media, que serían 485. Y ahí nos va a dar, ¿cierto?, el puntaje, ¿cierto?, K, que nos están preguntando correspondiente al percentil 95 de nuestra distribución, ¿ya? Con esta distribución normal en bruto. ¿Ya, chiquillos? ¿Les dio? ¿Cuánto les dio el percentil? ¿Cuánto les dio el puntaje? A mí me dio 534,2. 534,2. Ahí es 1,64, ¿cierto? Lo multiplicamos por la desviación estándar, que sería por 30, y le sumamos la media del ejemplo, que serían 485, ¿cierto? Nos da 534,2 puntos. ¿Ya? 534,2 puntos si lo hicimos con el valor, ¿cierto?, aproximado, el valor más cercano. Si interpolamos, ¿cierto?, y tomamos los dos valores, inclusive, ¿cierto?, el que me pasé, 0,9505 sería 1,645, que también estaría correcto, ¿cierto? Nos quedaría 534,35 puntos, ¿ya? Si lo utilizamos con los dos valores, ¿ya? Ahí de las dos formas está correcta. Muy bien. Ya, chiquillos, entonces, ¿cómo les quedó el R? ¿Cómo quedó instalado el R? ¿Les quedó de esa forma? ¿Se les muestra esa consola? ¿Siguieron las instrucciones para instalar en las descargas? Cuando en las descargas le apareció RUK36.2, ¿aplicaron las instrucciones de instalación? Le tienen que colocar en español, acepto y siguiente, instalar. Y ahí empieza a instalar solito. ¿Le colocaron todo eso? Chicos, ¿llegaron a esa consola? ¿En qué parte quedaron del R para la instalación del R? Yo recién lo descargué, ahora lo voy a instalar. Ya. Instálalo, ya, instálalo. Y me van indicando cómo van, ¿cierto?, en la instalación. ¿Cuánto tiempo les va quedando? En las descargas tiene que aparecer ahí RUK y ahí empiezan a aplicar los criterios de instalación. Recuerden, idioma español, acepto, le colocan donde dice acepto, no acepto los acuerdos de término, acepto, y ahí le colocan instalar. Y ahí le empieza a instalar todos los componentes.
¿ya? Cuando se les cargue ya el R, muchas veces cuando termina de instalar y hacer todo el proceso, el R queda oculto, no se les muestra inmediatamente, ¿cierto? Esto que le estoy mostrando yo, la consola del R. Si no les aparece, ¿cierto? Inmediatamente, ustedes se van acá a inicio, en inicio, ustedes se van a la carpeta, ya el inicio siempre está por orden alfabético, se van a la carpeta, queda alojado acá en una carpeta que se llama R, ya cuando ustedes pinchan esa carpeta, les va a aparecer a ustedes, ¿cierto? RTerm, un R solito, ya a mí me aparece todo esto R, ¿cierto? Porque me lo instalaron de informática del soporte de la UCM, ya no. Yo no instalé el link directamente como ustedes. Entonces a mí me aparecen todos estos links y yo tengo que siempre pinchar. Yo lo tengo acá en la barra de tareas. Entonces cuando ustedes tengan la lista acá desplegable, a ustedes les va a aparecer RTerm y R solito. Un R solo, una R mayúscula sola. Ustedes, esa R mayúscula sola, tienen que posicionarse con el cursor y con el botón derecho, ustedes se van a anclar ya en más y se van a anclarlo a la barra de tareas. Ya pinchan anclar a la barra de tareas. Solo el R solito, no el RTerm, ya el R solo. Lo anclan a la barra de tareas y les va a quedar de esta forma, ya en la barra de tareas. Por tanto, cuando ustedes lo vayan a buscar, pinchan solamente el que está en la barra de tareas y les va a aparecer esta consola que les muestro yo acá, ¿ya? Inmediatamente, ¿cierto? El R Commander se va a activar. Yo, como me lo instalaron desde la universidad, cada vez lo tengo que cargar. Tengo que irme a paquetes, cargar paquete, y ahí tengo que buscar, ¿cierto? El R Commander. Y el R Commander, ¿cierto? Se abrevia, el R lo abrevia como RCMDR. RCMDR. Lo pincho, le coloco OK y el R Commander va a aparecer. ¿Ya? De repente se esconde, de repente, ¿cierto? Les aparece y se les desaparece, pero les vuelve a aparecer. ¿Ya? Pero ya no se esconde más de 5 veces. Siempre es como, dependiendo del computador, ¿cierto? Se va, como que se esconde y vuelve a aparecer solito. Entonces el R Commander de esta forma les va a aparecer para que así lo podamos, ¿cierto? Verificar y trabajar mañana para mostrarles, ¿cierto? Al inicio de la clase el cálculo de estas probabilidades que hicimos teóricamente, que las calculemos también en el programa R, ¿cierto? A través de la distribución normal, ¿ya? Ninguno ha llegado hasta lo que yo le mostré del R. El mío ya se instaló y apareció las dos ventanas que usted dijo. Ya, apareció la consola y apareció el R Commander. Muy bien. Estarían ahí, con eso están ok para mañana. ¿Ya? Con eso están ok para mañana. Entonces, ¿han tenido problemas para seguirlo instalando, chiquillos? A mí me aparece lo mismo que usted, profe. Ya, perfecto. De esa forma les tiene que aparecer, chiquillos. Ya de esa forma, y ahí mañana les enseño a usar el R primero. Ya, y les voy a tratar igual de dejar el link del SPSS. Ya, es bien pesado el SPSS, es programa bien pesado. Pero para que tengan igual ese link, se los voy a dejar en el chat. Aquí en el chat va a quedar en archivos. Al lado del chat aparece archivos. Y ahí voy a intentar dejarle aquí en el archivo de la clase de hoy día, dejarle el programa SPSS, si es que me lo acepta, si es que de repente es tan pesado que no acepta, si el archivo es muy pesado.
pero ahí voy a intentar comprimirlo de una forma en que lo pueda aceptar, porque el LMS no lo acepta, no acepta archivos más de 100 megabytes. Entonces, por más que intenté comprimirlo, no hubo caso que intentara que pesara menos de 100. Es muy pesado el SPSS, ¿ya? Pero ahí voy a intentar que quede bien, que les quede bien alojado en los archivos de la clase, ¿ya? En los archivos de la clase, ¿cierto? De la clase de hoy día, que cuando termine la clase va a quedar en el chat. Y ahí cuando ustedes pinchen al lado de chat archivos, ahí si es que les aparece el SPSS, ¿cierto? Voy a intentar ahora subírselos para que así lo puedan visualizar, ¿ya? Entonces quedaríamos hasta aquí y nos veríamos ya para mañana, ¿ya, chiquillos? Para la clase de mañana. ¿Alguna duda? ¿Ya? Esta clase va a quedar en el video, ya va a quedar como video también. Les voy a mandar el link. Al igual que el martes 14 va a quedar un link del día 20 de abril, ¿ya? Entonces, nos estamos viendo mañana. ¿Ya, chiquillos? Cuídense ¿Profe? mucho. Sí, dime. El R no está para 64 bits, para Sí, versiones. sí está. Porque descargué el enlace y me descargó para 32 bits. No, pero igual, si igual está el de 64. Me parece que está en el R Project. Ahí pues, si es que no te descargó completo el R ahora. No sé si me descargó, pero me descargó de 64, de 32 y mi computador es de 64. ¿No hay problema en eso o sí? No hay problema. No. Si el R teniendo todas las pestañas que yo mostré acá, teniendo todas estas pestañas para poder analizar, ningún problema. ¿Quedó todo instalado estas pestañas? Sí, eso sí. Sí, no hay problema. Sí. Vale, No hay- gracias. Ya, chiquillos. Entonces nos estaríamos viendo mañana. Que estén muy bien. Chao. Profe, ¿Sí? antes que se vaya, ¿me podría explicar por última vez el C, el del percentil 95? Porque sabe que no entiendo la conversión. Sí, por supuesto. Acá, ¿cierto? En el ejemplo de la materia, ¿cierto? En el ejemplo de la materia, para encontrar, ¿cierto? Acá nos piden el percentil 95 y nos piden determinar un puntaje, ¿ya? Entonces, primeramente tenemos que encontrar ese percentil. Ese percentil está dentro de la tabla, de los valores que están dentro de la tabla. Entonces, buscamos dónde está acá, no por fuera, sino que el percentil lo buscamos en las probabilidades que se encuentran dentro de la tabla, el percentil 95. Entonces acá buscamos, ¿cierto? Donde no nos pasemos, ¿cierto? O nos pasemos muy poco para poder interpolar que el percentil 95 se encuentra entre estos dos valores, 0,9495 y 0,9505. ¿Ya? ¿Ahí se entendió? Sí, profe, pero da lo mismo la tabla que uno vea, ¿cierto? Sí, da lo mismo porque es simétrica. Entonces la derecha va a encontrar percentiles bajitos, ¿cierto? A la izquierda se van a encontrar el percentil 50 hacia arriba. Y si lo ves directo a la derecha, ¿cierto? Vas a encontrar los percentiles, pero más bajitos, menor al percentil 50. El percentil 30, el 20, el 10, ¿cierto? El percentil 5. Todos esos percentiles menores a 50 van a estar en la tabla hacia la derecha, en la otra tabla, ¿ya? Pero acá, ¿cierto? Encontramos los percentiles, cuando está hacia la izquierda, encontramos del percentil 50 hacia arriba. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, ahora Ya. sí. Gracias. Sí, no hay problema. Ya, chiquillo, entonces, nos vemos mañana, ¿ya? Cuídense mucho, nos vemos mañana a las 2:30.